Ella creía que amar era quedarse, incluso cuando dolía. Durante años aceptó silencios y renuncias como parte del compromiso, hasta que un gesto público la hizo darse cuenta de lo invisible que era. En ese instante, algo dentro de ella finalmente despertó. Si historias de amor como esta te llegan al corazón, suscríbete ya al canal y cuéntame desde dónde me estás viendo. Tu presencia aquí hace toda la diferencia. Beatriz siempre creyó que el amor era una construcción diaria, hecha de pequeñas renuncias y grandes silencios, que el matrimonio era permanecer, sin importar el peso de esa permanencia, que madurar significaba tragarse las palabras, esconder el rencor, sonreír incluso cuando el alma gritaba por ayuda. Durante 12 años, vivió esa verdad como si fuera absoluta, como si no hubiera otro camino posible para una mujer casada con un hombre como Eduardo Garza. La casa donde vivían estaba en una de las colonias más exclusivas de la Ciudad de México, en Polanco, donde cada portón eléctrico escondía historias que jamás llegarían a los periódicos. Era una residencia imponente, con jardines de diseño, alberca climatizada, una cava de vinos y una terraza que ofrecía una vista privilegiada de la ciudad. A los ojos de cualquier visitante, aquel era el retrato perfecto del éxito. Pero Beatriz sabía que el lujo no calienta el pecho cuando se duerme sola todas las noches, incluso compartiendo la misma cama con alguien. Eduardo era el tipo de hombre que los demás admiraban a la distancia. Desarrollador inmobiliario, había construido un imperio levantando edificios por toda la capital. Su empresa, Grupo Garza Inmobiliario, era sinónimo de exclusividad y buen gusto. Era una presencia garantizada en eventos corporativos, cenas de beneficencia y columnas de sociales. Siempre impecable en su traje italiano, siempre articulado en sus discursos, siempre rodeado de personas que colgaban de cada una de sus palabras como si fueran oráculos de sabiduría empresarial. Lo que nadie veía era al hombre que llegaba a casa tarde por la noche, apenas miraba a su esposa, cenaba en silencio y se encerraba en el despacho hasta la madrugada. Lo que nadie sabía era que Beatriz, egresada con honores de la carrera de arquitectura en la UNAM, había abandonado su prometedora carrera poco después de la boda. Él nunca se lo pidió directamente. Simplemente fue dejando claro con comentarios puntuales y miradas de desaprobación que la esposa de Eduardo Garza no necesitaba trabajar, que sería vergonzoso para su imagen tener una mujer dividida entre la casa y una oficina cualquiera, que ella debía dedicarse a ser una anfitriona impecable, una compañía elegante, una sombra discreta. Y Beatriz aceptó, porque en ese entonces tenía 26 años y creía que el amor era eso, que casarse significaba fundirse con el otro hasta que no quedara un contorno propio. Guardó los proyectos arquitectónicos en el cajón más profundo del closet, dejó de contestar llamadas de excompañeros de la facultad, canceló su inscripción en el colegio de arquitectos. Se transformó en la mujer que Eduardo necesitaba que fuera. Los años fueron pasando en una rutina predecible y sofocante. Beatriz se despertaba temprano, preparaba el desayuno que Eduardo rara vez tomaba en casa, supervisaba al personal de servicio, planeaba las cenas que él eventualmente cancelaba, elegía la ropa de él para eventos importantes y lo acompañaba como una sombra elegante y muda. Aprendió a descifrar su humor por el tono de su voz al teléfono, a prever las críticas antes de que fueran verbalizadas, a anticipar cada demanda sin que él necesitara pedirla. Pero fue durante el mes de diciembre de 2024 que algo comenzó a romperse dentro de ella. Quizá era la Navidad acercándose, una época que siempre despertaba en Beatriz una esperanza casi infantil de que las cosas podrían ser diferentes. Quizá eran las luces decorativas en las calles de la Ciudad de México, parpadeando como pequeños recordatorios de que la vida podía ser colorida. O quizá era simplemente el cansancio acumulado de una década entera fingiendo que todo estaba bien. Eduardo había planeado un gran evento para la noche del 20 de diciembre. Sería la inauguración oficial de la segunda sede del Grupo Garza Inmobiliario, un sofisticado edificio de oficinas sobre Paseo de la Reforma. Llevaba meses organizándolo, obsesionado con cada detalle,
Había invitado a inversionistas, socios comerciales, políticos influyentes, periodistas especializados. Sería la coronación de un logro más en su implacable carrera. Para Beatriz ese evento representaba algo diferente. Era una oportunidad de estar a su lado en un momento importante, de ser reconocida como parte de esa trayectoria, de existir no como una empleada de su propia vida, sino como una compañera real. Había elegido el vestido con especial cuidado, un modelo azul marino de corte elegante y discreto, exactamente como a Eduardo le gustaba. Nada llamativo, nada atrevido, nada que desviara la atención de él. Los zapatos eran lo suficientemente cómodos para una noche larga, pero lo bastante elegantes para completar el atuendo. Pasó la tarde en el salón de belleza. Pidió un peinado clásico, maquillaje suave, todo calculado para estar impecable sin opacar a nadie. Cuando Eduardo llegó a casa al final de la tarde, ella estaba lista. Él apenas la miró, solo murmuró algo sobre que iban tarde y se fue a cambiar. En el coche, durante el trayecto al lugar del evento, solo habló del discurso que daría, de los inversionistas que necesitaba impresionar, de la importancia de esa noche para los negocios. Beatriz se escuchaba en silencio, asintiendo en los momentos adecuados, ofreciendo pequeños comentarios de apoyo cuando parecía apropiado. El evento se llevaba a cabo en un espacio sofisticado en el último piso del propio edificio recién inaugurado, con una vista panorámica deslumbrante de la ciudad iluminada. Cuando llegaron, ya había decenas de personas circulando con copas de champaña, conversaciones animadas resonando por el amplio y moderno salón. Beatriz reconoció algunas caras de eventos anteriores, saludó educadamente a quienes se acercaban, sonrió en los momentos esperados, pero se sentía como siempre se sentía, en esos lugares, una invitada sin nombre en su propia vida. Eduardo la presentaba, cuando lo hacía, siempre de la misma forma. Les presento a mi esposa, Beatriz. Y entonces rápidamente desviaba la conversación hacia los negocios, los números, los planes de expansión. Se había vuelto tan hábil en desaparecer que ya ni siquiera necesitaba esforzarse. Simplemente se desvanecía, aunque estuviera ahí. La noche avanzaba con un guión predecible. Se dieron discursos, se hicieron brindis, se intercambiaron elogios. Beatriz circulaba discretamente, manteniéndose siempre a una distancia respetable de Eduardo, pero nunca demasiado lejos, por si él la necesitaba para algo. Fue cuando llegó el momento más esperado de la noche que todo se derrumbó. Se había contratado a un fotógrafo profesional para registrar el evento. Era la hora de las fotos oficiales, las que saldrían en las revistas de negocios, en los periódicos financieros, en el sitio web de la empresa. Eduardo se colocó en el centro, rodeado por los principales inversionistas y socios. Beatriz se acercó naturalmente, como siempre hacía, para ponerse a su lado. Era su lugar, o al menos eso era lo que siempre había creído. Fue entonces cuando Eduardo se giró hacia ella, con esa mirada, que conocía también, esa mirada que precedía una corrección, una crítica, un rechazo disfrazado de orientación. Le sujetó el brazo con firmeza, pero sin brusquedad, y habló en voz baja, solo para que ella lo oyera, pero lo suficientemente alto para que las personas más cercanas captaran el tono. Beatriz, mejor hazte a un lado ahora. Son fotos corporativas, ¿entiendes? No tiene sentido que aparezcas aquí. Las palabras fueron dichas con una tranquilidad devastadora, como si solo le estuviera pidiendo que trajera un vaso de agua. Pero cada sílaba atravesó a Beatriz como una cuchilla afilada y silenciosa. Se quedó paralizada por un instante, sintiendo el peso de las miradas a su alrededor. Algunas personas habían escuchado. Lo notó por los silencios súbitos, por las expresiones incómodas, por las miradas que rápidamente se desviaron. Beatriz dio un paso atrás automáticamente, como una marioneta obediente. Se quedó ahí, a pocos metros de distancia, mientras los flashes se disparaban y Eduardo sonreía para las cámaras, rodeado de gente importante, gente que importaba. Y se dio cuenta con una claridad dolorosa de que nunca había sido considerada lo suficientemente importante para estar en esas fotos. Nunca había sido vista como parte de ese éxito,
Era solo la mujer que se quedaba en casa, que organizaba cenas, que no estorbaba. El resto de la noche pasó como una mancha borrosa. Beatriz se quedó en el evento porque irse sola habría sido peor, habría sido admitir públicamente la humillación. Así que se quedó sonriendo mecánicamente, respondiendo preguntas vacías, sosteniendo una copa de champaña que se enfrió en su mano sin que bebiera un solo sorbo. Cuando finalmente pudieron irse, ya pasaba de la medianoche. Eduardo estaba eufórico, hablando animadamente sobre cómo todo había salido perfecto, sobre los contactos que había hecho, sobre las oportunidades que se abrirían. Beatriz no dijo una palabra en todo el camino de regreso a casa. Cuando llegaron, Eduardo fue directo al despacho, como siempre. Ella subió a la recámara, se quitó el vestido azul marino con cuidado, guardó los zapatos, se desmaquilló con movimientos automáticos. Se miró en el espejo por un largo momento y no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Esa noche, Beatriz no pudo dormir. Se quedó sentada en la terraza de la recámara, mirando la ciudad iluminada allá abajo, pensando en cómo había llegado hasta ahí, pensando en cuándo exactamente se había perdido a sí misma en medio de ese matrimonio, pensando en cuántas veces había sido invisible, desechable, ignorada. Y por primera vez en 12 años, no lloró, no sintió lástima por sí misma, sintió algo diferente, algo que la asustó y la liberó al mismo tiempo. Sintió rabia, y junto con la rabia una claridad fría e inevitable. Cuando el sol comenzó a salir sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos anaranjados, Beatriz ya había tomado una decisión. Esperó a que Eduardo se despertara, esperó a que tomara su desayuno apresurado, esperó a que saliera para otra reunión importante, y entonces comenzó a moverse. No fue una decisión impulsiva, fue la conclusión de años acumulados de pequeñas humillaciones, de silencios impuestos, de pedazos de sí misma que fueron arrancados hasta que solo quedó una cáscara vacía. Beatriz tomó algo de ropa, documentos esenciales, fotografías antiguas de cuando todavía era ella misma. Dejó atrás las joyas caras, los vestidos de diseñador, los zapatos importados. Dejó todo lo que representaba la vida que Eduardo le había comprado. Le llamó a su mamá, doña Carmen, que vivía en una colonia sencilla en Iztapalapa, en una casita modesta que Beatriz visitaba cada vez menos con el paso de los años. La voz de su madre, al otro lado de la línea, estaba cargada de preocupación, pero también de algo que Beatriz no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Acogida. «Hija, vente a la casa», dijo doña Carmen. Y en ese momento, Beatriz se dio cuenta de que su casa nunca había sido esa mansión en Polanco. Su casa era donde alguien te veía, te reconocía, te amaba sin condiciones. Antes de irse, Beatriz dejó una breve carta sobre la mesa de la cocina. No fue una carta dramática, no fue una acusación acalorada. Fue solo una despedida simple y definitiva. «Eduardo, ya no puedo vivir así. No soy tu sombra, no soy un accesorio. Necesito volver a ser quien era antes de perderme en este matrimonio. No hay nada que puedas decir o hacer que cambie esto. Cuídate, Beatriz». Y entonces se fue llevando solo una maleta pequeña y el valor que finalmente había encontrado dentro de sí misma. Cuando cerró la puerta de esa casa por última vez, no miró hacia atrás. No sintió nostalgia. Sintió solo un alivio inmenso, como si hubiera cargado un peso durante años y finalmente pudiera soltarlo. El taxi que la llevó a casa de su madre cruzó la Ciudad de México en un trayecto que parecía simbólico, del poniente rico y arbolado al oriente popular y ruidoso. Beatriz miraba por la ventana, viendo la ciudad cambiar a su alrededor, y sentía que estaba haciendo el viaje de regreso a sí misma. Cada kilómetro recorrido era un paso hacia la mujer que había sido antes de Eduardo, antes de aceptar que su valor dependía de la aprobación de él. Cuando llegó a la casa de su madre, una construcción sencilla en una calle tranquila de Iztapalapa, doña Carmen la estaba esperando en la puerta. Sin preguntas, sin juicios, solo un abrazo apretado que Beatriz no recibía desde hacía años, y fue ahí, en los brazos de su madre,
rodeada por el olor a café recién hecho y pan dulce, que Beatriz finalmente lloró. Pero no eran lágrimas de derrota, eran lágrimas de un nuevo comienzo. ¿Te está gustando esta historia? Cuéntame qué opinas y cómo crees que terminará. Los primeros días en casa de su madre fueron una mezcla de alivio y desorientación. Beatriz se despertaba por la mañana y por unos segundos olvidaba dónde estaba. El cuerpo aún condicionado por la rutina de los últimos 12 años. Pero entonces oía los sonidos de la casa, el ruido de la televisión en la sala, el chisporroteo del sartén en la cocina, la voz de doña Carmen canturreando mientras preparaba el café. Y entonces recordaba. Estaba libre. Estaba en casa. La recámara donde dormía era la misma de su adolescencia, conservada casi intacta a lo largo de los años. Las paredes aún tenían el color lila que ella misma había elegido a los 15 años, y en el librero permanecían los libros de arquitectura que estudiaba antes de la universidad. Beatriz pasó horas hojeando esas páginas amarillentas, redescubriendo a la joven que soñaba con diseñar casas, con crear espacios que hicieran a la gente sentirse acogida. ¿Dónde había quedado esa chica? ¿En qué momento había renunciado a sí misma? Doña Carmen era una mujer de pocas palabras, pero de gestos profundos. No hizo preguntas invasivas, no exigió explicaciones detalladas. Solo le dijo, al segundo día, mientras pelaba papas para el almuerzo, que Beatriz siempre tendría un lugar ahí, por el tiempo que necesitara. Y añadió, con esa sabiduría sencilla que solo las madres poseen, que a veces uno necesita volver al principio para recordar quién es de verdad. La Navidad de ese año fue completamente diferente a todas las anteriores. No hubo una cena elaborada servida por personal uniformado, no hubo decoración importada planeada por profesionales, no hubo regalos caros envueltos en papeles sofisticados. Fue una Navidad sencilla, con la familia reunida alrededor de la mesa de madera de la cocina, comiendo romeritos hechos por su mamá, pavo relleno, bacalao y ensalada de manzana. Estaban ahí Beatriz, doña Carmen, su hermano menor Rodrigo, que trabajaba como mecánico, y su cuñada Lucía, embarazada de su primer hijo. Fue la cena más deliciosa que Beatriz había tenido en años. No por la comida, sino por las risas genuinas, las historias contadas sin prisa, el afecto que circulaba por la mesa sin necesidad de ser forzado. Rodrigo hizo bromas sobre las travesuras de la infancia. Lucía mostró la primera ropita del bebé que estaba por venir. Doña Carmen se quejó de las telenovelas actuales comparándolas con las antiguas. Y Beatriz rió, lloró, abrazó, sintió. Simplemente sintió. Eduardo llamó en la víspera de Año Nuevo. Beatriz miró su nombre aparecer en la pantalla del celular y su primer instinto fue contestar, como siempre hacía. Pero entonces recordó la carta que había dejado, las palabras que finalmente había logrado escribir. Dejó que sonara hasta que se fue al buzón de voz. Él llamó 3 veces más ese día. Ella no contestó ninguna. No estaba lista para escuchar lo que él tenía que decir. Quizá nunca lo estaría. Enero llegó trayendo el calor típico del verano en la ciudad y también un sentido de urgencia. Beatriz sabía que necesitaba reconstruir su vida de forma práctica, no solo emocional. Necesitaba trabajar, recuperar su independencia financiera, rescatar la carrera que había abandonado tanto tiempo atrás. Pero, ¿cómo empezar de nuevo después de 12 años parada? ¿Cómo explicar el enorme hueco en su currículum? ¿Cómo convencer a alguien de que todavía era competente a pesar de todo el tiempo lejos del mercado? La inseguridad era paralizante. Beatriz pasaba horas mirando la pantalla de la computadora, intentando actualizar su currículum sin saber qué escribir. Egresada de arquitectura por la UNAM, promedio de excelencia, proyectos premiados durante la carrera. Y después, un vacío de más de una década. ¿Cómo traducir esos años en palabras que no sonaran a excusa o debilidad? Fue Rodrigo quien, sin saberlo, le dio el empujón que necesitaba. Una noche, mientras cenaban, comentó casualmente que la empresa donde trabajaba como gerente de mantenimiento, Construverde, se estaba expandiendo
y buscaba profesionales para el sector de proyectos residenciales sustentables. Beatriz, ¿tú no eras buena para eso? ¿Para diseñar casas? Preguntó con esa simplicidad fraternal. Deberías echarle un ojo. Beatriz investigó sobre Construverde esa misma noche. Era una constructora de tamaño mediano, enfocada en proyectos residenciales con conciencia ambiental, algo que estaba creciendo mucho en el mercado de la Ciudad de México. No tenía el prestigio del Grupo Garza Inmobiliario, no levantaba rascacielos en Reforma, pero tenía principios sólidos y una reputación respetable. Y lo más importante, estaba contratando. Envió su currículum sin grandes expectativas, preparada para el rechazo, pero 3 días después recibió un correo pidiéndole que se presentara a una entrevista. El corazón se le aceleró. Era real. Era una oportunidad. La entrevista tuvo lugar una mañana nublada de febrero, en las oficinas de Construverde, en la Colonia del Valle. Beatriz eligió ropa profesional, pero no ostentosa, tratando de encontrar un equilibrio entre competencia y autenticidad. Estaba nerviosa, le sudaban las manos, el estómago se le revolvía. Hacía tanto tiempo desde la última vez que había necesitado demostrar su valor profesional. Quien la recibió fue Elena Castillo, la directora de proyectos de la empresa, una mujer de unos 50 años, con el cabello canoso cortado en un estilo moderno y una mirada directa que intimidaba y acogía al mismo tiempo. Analizó el currículum de Beatriz en un silencio que pareció eterno. 12 años sin trabajar en el área, observó Elena, sin juicio en su voz, solo constatación. Beatriz, ¿por qué quieres volver ahora? Beatriz podría haber mentido, podría haber inventado una historia más aceptable, menos vulnerable, pero decidió decir la verdad. Porque pasé 12 años viviendo la vida de otra persona y olvidé quién era. La arquitectura era lo que me hacía sentir viva antes de renunciar a mí misma. Estoy aquí porque necesito recuperar eso. Necesito volver a estar completa. Elena la miró fijamente por un largo momento. Luego, sorprendentemente, sonrió. La honestidad es un buen comienzo, dijo. Voy a ser franca contigo, Beatriz. Tu currículum tiene un hueco demasiado grande para ignorarlo, pero tus proyectos de la universidad eran brillantes, te investigué ayer. Y la sinceridad, en este mercado lleno de egos inflados, vale mucho. Te voy a dar una oportunidad. 3 meses, de contrato temporal. Trabajarás como asistente, volverás a aprender del mercado, demostrarás que todavía tienes el talento que mostrabas hace 15 años. Si funciona, te contratamos de planta. Si no, cada quien por su lado. ¿Aceptas? Beatriz aceptó antes incluso de que Elena terminara la frase. Aceptaría cualquier cosa. Necesitaba esa oportunidad como necesitaba respirar. El primer día de trabajo fue aterrador. Beatriz llegó demasiado temprano, demasiado ansiosa, demasiado insegura. La oficina era un espacio abierto y colaborativo, con escritorios compartidos, plantas por todas partes y una atmósfera relajada que contrastaba por completo con el frío ambiente corporativo que había conocido a través de Eduardo. La gente era joven, creativa, ruidosa, se sintió fuera de lugar, anticuada, inadecuada. Pero entonces conoció a Daniel. Daniel Herrera era arquitecto senior en Construverde, responsable de coordinar el equipo de proyectos residenciales. Tenía 38 años, era alto, usaba lentes de armazón discreto y tenía una manera tranquila que transmitía seguridad sin arrogancia. Fue él quien recibió a Beatriz el primer día. Le mostró la oficina, le explicó la dinámica de trabajo, le presentó al equipo. No le hizo preguntas invasivas sobre su pasado. No mostró una curiosidad morbosa sobre los 12 años de ausencia. Simplemente le dijo, con una sonrisa genuina, que estaba ahí para ayudarla en lo que necesitara, que empezar de nuevo siempre era difícil, pero que no estaba sola. Los primeros proyectos fueron un desafío. Beatriz se dio cuenta de cuánto había avanzado la tecnología, cuántos programas nuevos necesitaba dominar, cuántas normativas habían cambiado. Pero también se dio cuenta de que lo esencial permanecía: la sensibilidad para crear espacios funcionales y acogedores, la capacidad de entender las necesidades de las personas,
la mirada atenta a los detalles que transforman una casa en un hogar. Eso todavía estaba dentro de ella, solo que adormecido. Daniel fue paciente y generoso. Se quedaba después del horario de trabajo, ayudando a Beatriz a dominar los softwares de modelado, revisaba sus proyectos con comentarios constructivos, nunca condescendientes. Celebraba las pequeñas victorias cuando ella lograba algo complejo. No había romanticismo en esos primeros meses, solo una colaboración profesional respetuosa. Pero también había algo más sutil, una conexión silenciosa, un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Beatriz descubrió en conversaciones casuales, durante el almuerzo en la cocineta de la oficina, que Daniel estaba divorciado desde hacía 3 años. El matrimonio había terminado sin escándalos, solo por el desgaste natural de 2 personas que crecieron en direcciones opuestas. Hablaba de ello sin amargura, solo con la aceptación madura de quien ha aprendido de sus propios errores. Tenía una hija de 9 años, Camila, que pasaba la mitad de la semana con él y de quien hablaba con un amor obvio y desarmado. Abril llegó trayendo el otoño y también una transformación visible en Beatriz. Estaba más segura, más presente, más viva. Los proyectos que entregaba eran cada vez más refinados, las ideas más creativas, la seguridad más evidente. Elena la llamó a su oficina a finales de 1960 y le ofreció el contrato de planta. El periodo de prueba había funcionado. Beatriz era ahora oficialmente parte del equipo. Esa noche, Beatriz lloró de nuevo, pero eran lágrimas completamente diferentes a las que había derramado en diciembre. Eran lágrimas de logro, de orgullo propio, de una mujer que se estaba demostrando a sí misma que era capaz. Le llamó a su mamá, le contó la noticia, escuchó el orgullo en la voz de doña Carmen al otro lado de la línea. Fue también en abril que Eduardo apareció. Beatriz estaba saliendo de la oficina al final de un día especialmente largo cuando lo vio parado junto a un coche importado en la banqueta frente al edificio. Por un segundo pensó que estaba imaginando cosas, pero no. Era él, impecable como siempre en su traje caro, pero con algo diferente en el rostro. ¿Cansancio quizá? ¿O sería vulnerabilidad? Beatriz, dijo cuando ella se acercó, la voz controlada pero con una urgencia subyacente. Necesito hablar contigo. Ella se detuvo a unos metros de distancia, sin acercarse más. Aquí no, Eduardo, ahora no. Entonces, ¿cuándo? No contestas mis llamadas, no respondes mis mensajes. Necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? La conversación ya la tuvimos en diciembre. Dejaste muy claro qué lugar ocupaba en tu vida, o mejor dicho, qué lugar no ocupaba. Sé que lo arruiné todo, sé que fui un idiota, pero necesitamos hablar del divorcio, de cuestiones prácticas. No puedes simplemente desaparecer. Claro que puedo y lo haré. Mi abogado se pondrá en contacto para los trámites. No tenemos nada más de qué hablar, Eduardo. Ella comenzó a alejarse, pero él dio un paso al frente. Beatriz, por favor, sé que no lo merezco, pero dame al menos la oportunidad de explicarme, de pedirte perdón de verdad. Beatriz lo miró, fijamente, buscando alguna señal de sinceridad más allá de la conveniencia. Pero todo lo que veía era al mismo hombre que la había humillado públicamente, que la había hecho invisible por más de una década. Sus disculpas, aunque fueran genuinas, llegaban demasiado tarde. ¿Quieres disculparte? Entonces te lo concedo. Acepto tus disculpas, Eduardo. Pero aceptar no significa volver, no significa perdonar, no significa que algo haya cambiado. Tuviste 12 años para verme, para valorarme, para tratarme como un ser humano. Elegiste tratarme como un objeto decorativo. Ahora yo elijo seguir adelante sin ti. Se dio la vuelta y entró a la estación de metro cercana, dejándolo parado en la banqueta. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza, pero había una nueva fortaleza dentro de ella. La fuerza de quien finalmente aprendió que el amor propio no es negociable. En los meses siguientes, Beatriz y Daniel comenzaron a trabajar juntos en un proyecto importante. Era una residencia ecológica en una zona de protección ambiental en las afueras de la Ciudad de México,
Un desafío técnico y creativo que exigía lo mejor de ambos. Pasaban horas inclinados sobre los planos, debatiendo soluciones, visitando el terreno juntos. Y en medio del trabajo, sin que ninguno de los dos lo planeara, algo comenzó a florecer. No fue repentino, no fue dramático, fue gradual como el amanecer, inevitable como el cambio de las estaciones. Comenzó con miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Conversaciones que se extendían después del horario de trabajo sin un motivo profesional claro. Un café traído sin que ella lo pidiera. Un cumplido sincero sobre un detalle que solo él había notado en su proyecto. Pequeñas atenciones que construían un puente sólido entre dos corazones heridos que estaban aprendiendo a confiar de nuevo. Fue una tarde de junio, durante una visita al terreno del proyecto, que Daniel finalmente verbalizó lo que ambos ya sabían, pero evitaban nombrar. Estaban parados en un punto alto del terreno, observando el valle verde abajo, discutiendo dónde quedaría la terraza principal de la casa. El sol de la tarde pintaba todo de dorado y el silencio entre ellos era cómodo, desprovisto de ansiedad. «Beatriz», dijo Daniel suavemente, «¿puedo hacerte una pregunta personal?» Ella lo miró, asustada pero curiosa. «Claro. ¿Todavía piensas en él? ¿En tu exesposo?» Beatriz respiró hondo, ponderando la respuesta. «Pienso en el tiempo que perdí, en la mujer que dejé de ser por él, pero no pienso en él específicamente. No lo extraño. La verdad es que no siento nada. Es como si esa parte de mi vida le hubiera pasado a otra persona». Daniel asintió, absorbiendo sus palabras. «¿Y estás abierta a empezar de nuevo? No profesionalmente, sino personalmente». El corazón de Beatriz se aceleró. Sabía exactamente lo que estaba preguntando, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo de la respuesta. «Lo estoy», dijo simplemente. «Estoy abierta a las cosas correctas con las personas correctas». Él sonrió, de esa manera tranquila que ella había aprendido a asociar con seguridad. «Qué bueno», respondió, «porque me encantaría invitarte a cenar, no como colegas de trabajo, como dos personas que quizá quieran conocerse mejor». Beatriz le devolvió la sonrisa, sintiendo una ligereza en el pecho que no había experimentado en años. «Me encantaría, Daniel». Y así, entre planos arquitectónicos y atardeceres, entre conversaciones profundas y silencios cómodos, comenzó algo nuevo, algo que no dolía, no exigía renuncias, no le pedía que desapareciera. Algo que por primera vez parecía recíproco. La primera cena tuvo lugar en un restaurante pequeño y acogedor en la colonia Condesa, lejos de los lugares sofisticados y fríos que Beatriz frecuentaba con Eduardo. Era uno de esos sitios donde las mesas están demasiado juntas, donde se escucha la conversación animada de los otros clientes, donde el menú está escrito a mano en un pizarrón en la pared. Daniel llegó puntual, vestido con una camisa sencilla y jeans, sin la formalidad excesiva que Beatriz asociaba con las citas románticas del pasado. La conversación fluyó con naturalidad, como si fuera solo otra de sus discusiones sobre arquitectura, pero con una capa diferente de intimidad. Daniel le contó sobre su infancia en Querétaro, hijo de maestros que siempre fomentaron su creatividad. Habló de su divorcio, de lo doloroso pero necesario que fue darse cuenta de que él y su exesposa querían cosas fundamentalmente diferentes de la vida. Ella priorizaba el estatus y las apariencias, él valoraba la sencillez y la autenticidad. No había villanos en esa historia, solo incompatibilidad. Beatriz, por su parte, compartió por primera vez con alguien fuera de su familia los detalles de su matrimonio con Eduardo. Las renuncias graduales, la invisibilidad creciente, la humillación final en el evento de diciembre. Daniel la escuchaba sin interrumpirla, sin ofrecer soluciones precipitadas ni juicios fáciles, simplemente presente y atento. Cuando ella terminó, él simplemente extendió la mano sobre la mesa y sostuvo la de ella con delicadeza. «Eres una de las mujeres más valientes que he conocido», dijo con absoluta sinceridad. «Empezar de cero,
volver a una carrera abandonada hace tanto tiempo, enfrentar tus miedos todos los días. Eso requiere una fuerza que pocas personas tienen. Espero que lo sepas. Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas buenas. Lágrimas de quien estaba siendo vista de verdad por primera vez en mucho tiempo. Gracias, susurró, por verme. Siempre te vi, Beatriz. Desde el primer día. Salieron del restaurante ya tarde y caminaron sin rumbo por las arboladas calles de la Condesa. Daniel contó historias divertidas sobre su hija Camila, sobre las preguntas imposibles que hacía, sobre los dibujos que decoraban el refrigerador de su departamento. Beatriz se dio cuenta de que él era el tipo de padre presente, involucrado, que ponía a su hija por encima de todo. Eso la conmovió profundamente. Cuando se despidieron en la estación de metro, Daniel no intentó besarla. Solo dijo que le había encantado la noche y que le gustaría repetirla cuando ella quisiera. La ausencia, de presión, de expectativas, de prisa, fue refrescante. Beatriz regresó a casa flotando, sintiendo algo que había olvidado que existía. Esperanza genuina. Los meses siguientes fueron un período de florecimiento lento y constante. Beatriz y Daniel comenzaron a verse fuera del trabajo con regularidad, pero sin prisas, sin drama, construyendo algo sólido ladrillo por ladrillo. Visitaban exposiciones de arte, caminaban por el bosque de Chapultepec los domingos, cocinaban juntos en el departamento de él mientras Camila dormía. Beatriz fue conociendo a la niña poco a poco, sin forzar la intimidad, respetando su tiempo. Camila era lista, curiosa, un poco reservada al principio, pero gradualmente se fue abriendo. Fue en agosto, durante una mañana de sábado particularmente fría para los estándares de la ciudad, que Camila preguntó, con esa franqueza infantil desprovista de filtros, si Beatriz era la novia de su papá. Daniel se sintió avergonzado, comenzó a balbucear una respuesta diplomática, pero Beatriz sonrió y dijo con sencillez que eran personas que se querían mucho y que estaban conociendo mejor ese sentimiento. Camila pensó por un momento y luego dijo que eso le parecía padre, porque su papá estaba más feliz últimamente y eso era bueno. El comentario inocente de la niña conmovió profundamente a Beatriz. Estaba haciendo feliz a alguien, no por desaparecer, no por amoldarse, sino por ser exactamente quien era. Eso era revolucionario para ella. En el trabajo, Beatriz prosperaba. El proyecto de la casa ecológica estaba casi terminado y había recibido elogios entusiastas de los clientes. Elena la llamó para liderar sola un nuevo proyecto, la remodelación de una casona antigua en la colonia Santa María la Ribera para convertirla en un espacio comercial sustentable. Era una responsabilidad real, confianza depositada, un reconocimiento merecido. Beatriz sentía que finalmente estaba recuperando los años perdidos, no en el sentido de borrar el pasado, sino de construir un futuro que tuviera sentido. Fue en ese periodo, a principios de septiembre, que Eduardo comenzó a aparecer con más frecuencia. Nunca de forma agresiva o invasiva, pero siempre presente. Un ramo de flores entregado en la oficina con una tarjeta pidiendo disculpas. Un mensaje de texto diciendo que estaba pensando en ella. Un correo formal sobre el proceso de divorcio que terminaba con una frase personal, diciendo que la extrañaba. Beatriz ignoraba sistemáticamente estos intentos de acercamiento. Ya había instruido a su abogado para que llevara todo el proceso de divorcio de manera estrictamente legal, sin involucramiento emocional. Eduardo podía quedarse con la casa, los coches, con todo. Ella no quería nada que viniera de él, nada que cargara el peso de esos 12 años. Solo quería su libertad formalizada en papel. Pero Eduardo era persistente. En octubre apareció de nuevo en la oficina, esta vez pidiendo solo 5 minutos de conversación. Beatriz, en contra de su buen juicio, aceptó. Hablaron en la cafetería de al lado del edificio, en una mesa apartada. Él se veía diferente, menos pulcro, más humano. Tenía ojeras, un cierto desorden en el cabello que era inusual en alguien tan controlado. Beatriz,
Sé que no tengo derecho a pedir nada, comenzó con la voz cansada. Sé que fui un idiota, que te traté horriblemente, que desperdicié 12 años con una mujer extraordinaria porque estaba obsesionado con cosas que no importan, pero he cambiado. O mejor dicho, estoy intentando cambiar. Empecé a ir a terapia, me he dado cuenta de tantas cosas sobre mí, sobre cómo repetía patrones tóxicos que aprendí de mi padre. No estoy pidiendo una segunda oportunidad, solo quiero que sepas que lo siento mucho, de verdad. Beatriz lo observó en silencio. Había una parte de ella, pequeña pero presente, que sentía una satisfacción amarga al verlo así, vulnerable, arrepentido. Pero la mayor parte de ella simplemente no sentía nada, ni rabia, ni satisfacción, ni lástima. Solo una indiferencia tranquila de quien ya ha seguido adelante. Eduardo, acepto tus disculpas, dijo con calma. Y creo que eres sincero, pero eso no cambia nada. Tuviste años para ir a terapia, para darte cuenta de esos patrones, para tratarme como un ser humano. Elegiste hacerlo solo después de que me perdiste, y eso dice mucho de tus motivaciones. No me extrañas a mí, Eduardo. Extrañas tener a alguien ahí, cumpliendo el papel que tú determinaste. La diferencia es que ahora sé que merezco mucho más que eso. Él bajó la mirada, derrotado. ¿Estás con alguien? La pregunta salió como un susurro, cargada de una vulnerabilidad que Beatriz nunca le había visto. Eso ya no es de tu incumbencia, pero sí, estoy conociendo a alguien que me ve, que me respeta, que entiende que el amor no es control. Y estoy feliz, Eduardo, realmente feliz por primera vez en más de una década. Él asintió lentamente, absorbiendo la información como un golpe físico. Entiendo, solo quería que supieras que si algún día en el futuro quieres volver a intentarlo, voy a estar aquí, esperando. Beatriz se levantó, tomó su bolsa. No lo harás, Eduardo. Vas a seguir adelante, como yo lo hice. Encontrarás a alguien que quiera lo que ofreces, de la manera en que lo ofreces. Esa persona no soy yo. Nunca más lo seré. Salió de la cafetería sin mirar atrás, sintiendo una enorme ligereza. Esa conversación había cerrado una puerta definitivamente, no con rabia ni resentimiento, sino con aceptación madura. El capítulo de Eduardo estaba cerrado. A finales de octubre, Daniel le pidió tener una conversación seria. Estaban en su departamento. Camila ya dormía en su cuarto y había una tensión inusual en el aire. Beatriz sintió que se le oprimía el corazón, preparándose para algún tipo de rechazo. La vieja inseguridad todavía emergía en momentos así. Pero lo que Daniel dijo fue completamente diferente. Beatriz, llevamos juntos 5 meses, y sé que puede parecer pronto, pero ya no soy un chavo de 20 años con miedo al compromiso. Tengo 38, ya estuve casado, tengo una hija, sé lo que quiero de la vida, y lo que quiero eres tú. No como algo casual, no como algo temporal. Quiero que construyamos algo de verdad juntos. Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo también quiero eso, Daniel, pero tengo miedo. Miedo de repetir los mismos errores, de perderme de nuevo en una relación, de despertar un día y darme cuenta de que volví a ser invisible. Él le tomó las manos con firmeza. Entiendo ese miedo. Y no te voy a prometer que seremos perfectos, porque ninguna pareja lo es. Vamos a discutir, vamos a tener momentos difíciles, vamos a cometer errores. Pero la diferencia es que yo te veo, Beatriz. Te veo como una profesional brillante, como una mujer fuerte, como una persona completa. Nunca te voy a pedir que te hagas pequeña, que desaparezcas, que seas menos de lo que eres. De hecho, haré lo contrario. Te voy a animar a crecer, a brillar, a ocupar todo el espacio que mereces. ¿Cómo sé que dices la verdad? Porque ya lo demuestro todos los días. Nunca he intentado controlar tu carrera. Nunca me he sentido inseguro por tu éxito. Nunca te he pedido que cambies quién eres. Y nunca lo haré. Porque me enamoré de esta mujer que está aquí exactamente como es. Beatriz abrazó a Daniel, llorando ahora abiertamente, pero eran lágrimas de pura felicidad.
Por primera vez en su vida, estaba en una relación donde no necesitaba defenderse, justificarse o hacerse menos. Estaba siendo amada por quien era, no por quien alguien quería que fuera. Noviembre trajo la conclusión del proyecto de la casa ecológica y una propuesta inesperada. Los clientes, una pareja de empresarios sustentables, quedaron tan impresionados con el trabajo de Beatriz que la recomendaron a una revista especializada en arquitectura y diseño. La revista quería hacer un reportaje sobre proyectos residenciales sustentables y el trabajo de Beatriz sería el principal. La fotógrafa llegó una mañana soleada para registrar la casa terminada. Beatriz caminó por los espacios que había diseñado, sintiendo un orgullo inmenso. Cada detalle reflejaba su visión, su sensibilidad, su competencia. No era solo una casa, era la prueba concreta de que había recuperado su esencia, su talento, su identidad. Daniel la acompañó a la sesión de fotos, no como parte del reportaje, sino como apoyo. Se quedó a un lado, observando con una sonrisa orgullosa, mientras Beatriz le explicaba a la periodista las elecciones arquitectónicas, las soluciones sustentables, la integración con el entorno natural. Había una confianza en ella ahora que no existía meses atrás. Hablaba con propiedad, gesticulaba con entusiasmo, sonreía con autenticidad. El reportaje se publicó a principios de diciembre, con hermosas fotos de la casa y un generoso perfil de Beatriz, destacando no solo su talento, sino también su trayectoria de reinicio profesional. Elena llevó la revista a la oficina e hizo cuestión de mostrarla a todo el equipo, elogiando públicamente el trabajo de Beatriz. Fue un momento de celebración colectiva, pero también fue el momento en que Eduardo vio el reportaje. Llamó esa misma noche, con la voz alterada de una forma que Beatriz nunca había escuchado. Vi el reportaje sobre ti en la revista. Felicidades, te ves hermosa, el trabajo es increíble. Siempre fuiste tan talentosa. Siempre quisiste hacer esto. Y yo no te dejé. Te robé eso. Beatriz respiró hondo, tratando de mantener la paciencia. Eduardo, ya hablamos de esto. El pasado quedó atrás. Necesitas seguir adelante. ¿Cómo sigo adelante cuando sé que destruí lo mejor que he tenido en mi vida? La casa está vacía, Beatriz. No vacía de muebles, vacía de sentido. El trabajo no significa nada sin ti para compartirlo. El éxito es hueco cuando no tengo a nadie que realmente me conozca a mi lado. Eduardo, esto no se trata de mí. Se trata de que aprendas a estar completo por ti mismo, a encontrar sentido en tu propia vida, no en la de otra persona. Pero te amo. Siempre te amé, solo que no sabía cómo demostrarlo. Ahora lo sé. Déjame mostrártelo. Déjame probar que he cambiado de verdad. Beatriz sintió una punzada de algo, no de duda sobre sus decisiones, sino de tristeza por la tragedia de todo aquello. Él finalmente había despertado, pero demasiado tarde. Eduardo, lo que sientes no es amor, es pérdida, es arrepentimiento, es ego herido. El amor verdadero no humilla, no minimiza, no te hace invisible. Nunca me amaste de la manera en que necesitaba ser amada. Y ahora encontré a alguien que sí, que me ama exactamente como soy. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces, él realmente existe. Ese otro hombre existe. Y es todo lo que tú nunca fuiste. Amable, respetuoso, un verdadero compañero. Me siento segura con él, Eduardo. Algo que nunca sentí contigo. Colgó antes de que él pudiera responder y bloqueó su número. No había nada más que decir. Ese ciclo necesitaba terminar definitivamente. Daniel, cuando ella le contó sobre la llamada, simplemente la abrazó y le dijo que entendía que el pasado a veces regresaba para poner a prueba nuestra certeza sobre el presente, pero que confiaba en ella, confiaba en lo que estaban construyendo juntos. No hubo celos, no hubo inseguridad, solo un apoyo tranquilo. Diciembre llegó trayendo de vuelta las luces navideñas por las calles de la Ciudad de México, las canciones suaves en las tiendas, la energía especial que siempre marcaba el fin de año. Pero esta vez, para Beatriz, la Navidad tenía un significado completamente diferente. No se trataba de la esperanza de que las cosas mejoraran, sino de la gratitud por todo lo que ya había mejorado.
Un año antes, estaba atrapada en un matrimonio sofocante, invisible, perdida. Ahora era una profesional reconocida, una mujer que había recuperado su identidad, alguien que amaba y era amada de verdad. Constru Verde organizó una fiesta de fin de año el 20 de diciembre, exactamente un año después de la noche que cambió para siempre la vida de Beatriz. La empresa había rentado un espacio elegante, pero relajado en Santa Fe, con una terraza abierta, luces decorativas colgadas entre los árboles y una hermosa vista de la ciudad. Era un evento informal, donde todos podían llevar acompañantes, y Beatriz invitó a Daniel oficialmente como su pareja. Eligió un vestido rojo, vibrante y alegre, completamente diferente de los tonos sobrios y discretos que solía usar en la época de Eduardo. Maquillaje llamativo, sonrisa genuina, el cabello suelto en ondas naturales. Cuando Daniel pasó a recogerla, se detuvo un momento solo para mirarla, con esa expresión de admiración que no ocultaba. «Te ves preciosa», dijo simplemente, «pero siempre te ves así». La fiesta estaba animada cuando llegaron. Los compañeros de trabajo reían a carcajadas, la música ambiental creaba una atmósfera festiva, los meseros circulaban con bandejas de canapés y bebidas coloridas. Elena saludó a Beatriz efusivamente, elogió su vestido, bromeó con Daniel sobre cuidar bien de la joya preciosa que era esa arquitecta. Beatriz se sintió en casa, rodeada de personas que la valoraban, que reconocían su trabajo, que la veían. Fue durante los discursos de fin de año cuando Elena agradecía al equipo por los resultados excepcionales y destacaba proyectos importantes que el nombre de Beatriz fue mencionado. «Quiero hacer un agradecimiento especial a Beatriz Almeida», dijo Elena con evidente orgullo. «Llegó a nosotros hace menos de un año, retomando una carrera que estaba en pausa, enfrentando inseguridades naturales, y nos entregó trabajos que superaron todas las expectativas. El proyecto de la casa ecológica que fue destacado en la revista Arquitectura Sustentable es solo el comienzo. Beatriz es la prueba de que el verdadero talento nunca se pierde, solo espera el momento adecuado para florecer de nuevo». El equipo aplaudió con entusiasmo. Beatriz sintió que se sonrojaba, pero era una vergüenza buena, de quien está siendo reconocida por méritos reales. Daniel le apretó la mano sonriendo con ese orgullo sincero que ella todavía estaba aprendiendo a aceptar. Cuando todos levantaron sus copas para un brindis colectivo, Beatriz miró a su alrededor, a ese ambiente, a esas personas, a esa vida que había construido desde cero, y sintió una profunda gratitud. La fiesta continuaba en un ambiente alegre cuando Beatriz fue al baño. Al regresar, mientras cruzaba el salón principal, se quedó helada. Allí, cerca de la entrada, hablando con el guardia de seguridad, estaba Eduardo. Aún no había entrado, pero era claramente visible a través de las puertas de cristal. Llevaba un traje impecable como siempre, pero había algo desesperado en su postura, en la forma en que gesticulaba tratando de convencer al guardia de algo. El corazón de Beatriz se aceleró, pero no de miedo o ansiedad. Era más bien una irritación cansada. Él no se rendiría fácilmente, lo sabía, pero aparecer allí en el evento de su empresa cruzaba todos los límites. Daniel notó el cambio en su expresión y siguió su mirada. «¿Es él?», preguntó Daniel con calma, sin rastro de celos o inseguridad, solo una genuina preocupación por ella. «Sí, no sé qué está haciendo aquí. ¿Quieres que yo me encargue? Puedo pedirle que se vaya». Beatriz respiró hondo, sintiendo una claridad absoluta. «No, yo me encargo. Necesito resolver esto de una vez por todas». Caminó hacia la entrada con paso firme. El guardia, al verla, pareció aliviado. «Señora Beatriz, este caballero dice que necesita hablar urgentemente con usted. ¿Lo dejo pasar?». Beatriz miró a Eduardo. Lo miró de verdad, quizás por primera vez en años. Vio a un hombre cansado, arrepentido, desesperado. Pero no sintió nada más que una compasión distante. «No, gracias. Hablaré con él aquí afuera. Es rápido». Salió a la banqueta.
Se cruzó de brazos. «Eduardo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo supiste dónde estaría?» Él se pasó la mano por el cabello, un gesto de nerviosismo inusual en alguien tan controlado. «Le llamé a tu hermano, a tu mamá. Les rogué que me dijeran dónde encontrarte. Tu mamá me contó sobre el evento. Sé que no debería estar aquí, sé que estoy siendo invasivo, pero necesito que me escuches una última vez. Por favor. Eduardo, ya hemos hablado de esto. Varias veces. No hay nada más que decir». «Sí lo hay». Dio un paso adelante, la voz quebrándose ligeramente. «Hoy hace exactamente un año. De esa noche horrible, de la inauguración, del momento en que lo destruí todo. Pasé todo el año reviviendo esa escena, odiándome por cada palabra que dije, por cada forma en que te traté durante 12 años. Fui a terapia intensiva, vendí la empresa, cambié mi vida por completo, todo para intentar convertirme en el hombre que merecías. Y ahora vine aquí a rogarte por una oportunidad, una única oportunidad para demostrarte que he cambiado de verdad». Beatriz negó con la cabeza, sintiendo una mezcla de frustración y lástima. «No lo entiendes, Eduardo. No se trata de demostrar que cambiaste, se trata de que yo cambié. Ya no soy esa mujer que aceptaba migajas de afecto, que se conformaba con ser invisible, que creía que amar significaba anularse a sí misma. Construí una nueva vida, una nueva identidad. Encontré un nuevo amor. Un amor que no me hace pequeña, que no me lastima, que no me pide que desaparezca». «Estás hablando de él, el arquitecto. Está ahí adentro, ¿verdad?» Eduardo miró hacia el salón a través de las puertas de cristal, tratando de identificar quién sería. «Sí, y es todo lo que tú nunca fuiste. Amable sin ser débil, seguro, de sí mismo sin ser arrogante, presente sin ser controlador. Me apoya sin asfixiarme, me valora sin tratarme como un objeto, me ama sin poseerme. Encontré lo que siempre merecí, Eduardo, y no voy a renunciar a eso por culpa, por nostalgia o por lástima de tu arrepentimiento». Eduardo cerró los ojos, respirando con dificultad. «Entonces perdí por completo. Perdiste en el momento en que me pediste que me quitara de las fotos, hace un año. No, de hecho, perdiste mucho antes, en cada momento que elegiste tratarme como un accesorio y no como una compañera. Lo que está pasando ahora es solo que finalmente te estás dando cuenta de la magnitud de esa pérdida». Abrió los ojos y había lágrimas en ellos. Beatriz nunca lo había visto llorar. «Te amaba, Beatriz. Sé que no lo demostraba, sé que fui terrible, pero te amaba a mi manera retorcida. Y yo también te amé, Eduardo. Te amé tanto que me perdí por completo tratando de ser quien tú querías. Pero el amor verdadero no debería hacer eso. El amor verdadero debería sumar, no restar. Y ahora sé la diferencia. Entonces no hay nada que pueda hacer, ninguna forma de recuperar lo que teníamos. No había nada que recuperar, Eduardo. Lo que teníamos estaba fundamentalmente roto desde el principio. Necesitas aceptarlo, seguir adelante, encontrar a alguien que quiera lo que ofreces. Pero esa persona no soy yo. Nunca más lo seré». Eduardo se quedó en silencio por un largo momento, procesando el rechazo definitivo. Finalmente, asintió lentamente. «Entiendo. Solo quería que supieras que lo siento mucho, por todo, y que espero que seas muy feliz con él. Te lo mereces». Beatriz sintió una punzada final de algo, quizás el cierre definitivo de un capítulo de su vida. «Gracias, Eduardo, y espero que tú también encuentres tu felicidad, pero lejos de mí». Él le dio una última mirada, memorizando quizás a la mujer fuerte y segura que se había convertido, tan diferente de la sombra silenciosa que solía ser. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche estacionado en la calle. Beatriz se quedó observando hasta que entró al vehículo y se fue. Cuando el coche desapareció en la esquina, respiró hondo, sintiendo un peso inmenso finalmente liberado. Cuando volvió al salón, Daniel la esperaba cerca de la puerta. No hizo preguntas invasivas, no mostró inseguridad, solo le preguntó si estaba bien. «Lo estoy», respondió Beatriz honestamente. «Ahora estoy realmente bien.
Volvieron a la fiesta de la mano. La música había subido de volumen, algunas personas ya bailaban, la atmósfera era ligera y alegre. Daniel jaló a Beatriz a la pista, y aunque no era un bailarín particularmente hábil, la hizo reír con sus torpes intentos de seguir el ritmo. Bailaron juntos, riendo, mirándose, completamente presentes en ese momento. Fue entonces cuando Elena se acercó, seguida de un hombre elegante de unos 50 años, que Beatriz no reconoció. Beatriz, quiero presentarte a Ricardo Gómez, director de Gómez Arquitectos, una de las firmas más respetadas de la Ciudad de México. Ricardo vio tu trabajo en la revista y quedó muy impresionado. Ricardo le extendió la mano con una sonrisa profesional. Señora Beatriz, es un placer conocerla en persona. Ese proyecto de la casa ecológica demuestra una sensibilidad rara y una competencia técnica excepcional. Estamos expandiendo nuestro equipo y buscando talentos que combinen creatividad con conciencia ambiental. Me gustaría hablar con usted sobre posibilidades de colaboración o incluso de integrarse a nuestro equipo. Beatriz se quedó momentáneamente sin palabras. Era una propuesta significativa, un reconocimiento de una de las mayores firmas de arquitectura de la ciudad. Sería un honor hablar de ello, señor Ricardo. Muchas gracias por la consideración. Él le entregó una tarjeta de presentación. Contácteme la próxima semana. Podemos agendar una reunión. Y felicidades por su trabajo de verdad. Es refrescante ver a alguien que regresa al mercado después de un tiempo y entrega proyectos de esta calidad. Cuando él se alejó, Beatriz miró a Daniel con expresión atónita. ¿Esto acaba de pasar de verdad? Daniel sonrió ampliamente, orgulloso. Pasó, porque eres brillante y el mundo finalmente se está dando cuenta. Elena también sonreía. Beatriz, te mereces todas las oportunidades. ¿Qué están surgiendo? Y si decides explorar esta propuesta, quiero que sepas que tendrás mi apoyo, aunque signifique perderte ante una firma más grande. Tu crecimiento es más importante. Beatriz sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por milésima vez esa noche, pero eran lágrimas buenas. Gracias, Elena, por todo, por darme esa primera oportunidad cuando nadie más lo habría hecho, por creer en mí cuando apenas creía en mí misma. La fiesta continuó hasta tarde. Cuando finalmente se fueron ya pasaba de la medianoche. Daniel insistió en acompañar a Beatriz hasta la casa de su madre, aunque le quedaba lejos de su camino. Tomaron un taxi y durante el trayecto permanecieron en un silencio cómodo, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Cuando llegaron frente a la casa de doña Carmen, Daniel tomó la mano de Beatriz antes de que ella saliera del coche. «Hay algo que quiero preguntarte», dijo con esa seriedad tranquila que ella conocía bien. «Puedes preguntar. Sé que todavía es pronto, que llevamos juntos solo unos meses, que estás reconstruyendo tu vida y no quiero apresurar nada. Pero mi departamento es grande. A Camila le encantaría tenerte cerca más seguido, y yo no puedo imaginar mi vida sin ti ahora. ¿Considerarías mudarte conmigo? Sin presión, sin expectativas rígidas, solo dos personas construyendo una vida juntas al ritmo adecuado». Beatriz sintió que el corazón se le aceleraba, pero no de miedo, de emoción, de posibilidad, de futuro. «Me encantaría, Daniel, pero necesito hacerlo de la manera correcta. Terminar definitivamente el divorcio, organizar algunas cosas, quizás explorar esa oportunidad en Gómez Arquitectos. ¿Podemos planearlo para el próximo año?» Él sonrió, le besó la frente con ternura. «Claro, sin prisa. Solo quería que supieras que tienes un lugar esperándote cuando estés lista. Un lugar donde siempre serás vista, siempre serás valorada, siempre serás amada». Beatriz lo besó suavemente, un beso largo y profundo, transmitiendo a través de ese gesto todo lo que sentía. «Gracias por enseñarme lo que es el amor de verdad», susurró contra sus labios. Cuando entró en casa, doña Carmen todavía estaba despierta, viendo un programa de concursos en la televisión. La madre miró a su hija y sonrió de esa manera que solo las madres saben sonreír, una mezcla de orgullo y satisfacción.
Por tu cara, la noche estuvo buena. Beatriz se sentó junto a su madre en el viejo sofá. De la sala apoyó la cabeza en su hombro como hacía cuando era niña. Fue perfecta, mamá. Eduardo apareció, pero logré cerrar eso de una vez por todas. Daniel me pidió que me mudara con él, y recibí una increíble propuesta de trabajo de una gran firma. Doña Carmen pasó el brazo alrededor de su hija, apretándola con ese afecto silencioso y poderoso. Siempre supe que te ibas a levantar, mi hija. Solo necesitabas recordar quién eras, y mírate ahora, toda reconstruida, más fuerte que nunca. Las dos se quedaron allí, abrazadas, viendo el programa sin prestar realmente atención. Afuera, la Ciudad de México continuaba su incansable vida nocturna, pero dentro de esa sencilla casa había una paz profunda. Los meses siguientes trajeron cambios significativos. El divorcio se finalizó oficialmente en marzo. Eduardo no disputó nada, dividió los bienes de manera justa y silenciosa. Beatriz se quedó solo con lo que era suyo antes del matrimonio, y con la mitad de un departamento que habían comprado juntos en los primeros años, el cual vendió de inmediato. No quería nada que cargara con los recuerdos de ese período. La propuesta de Gómez Arquitectos se concretó en una colaboración interesante. Beatriz no dejó Construverde, pero comenzó a trabajar como consultora independiente para proyectos específicos de Gómez que involucraban sustentabilidad. Era lo mejor de ambos mundos. Mantenía sus raíces en la empresa que la acogió mientras expandía sus horizontes profesionales. En mayo, Beatriz se mudó oficialmente al departamento de Daniel. Fue una transición natural y alegre. Camila la recibió con entusiasmo, mostrándole dónde podía poner sus cosas, sugiriendo colores para decorar el cuarto de visitas que se convertiría en su oficina personal. La convivencia fue sorprendentemente fácil. Establecieron rutinas cómodas, dividieron las tareas de manera justa, crearon sus propias tradiciones. Junio trajo el cumpleaños de Beatriz. Daniel organizó una fiesta sorpresa, invitando a toda su familia, compañeros de trabajo, amigos que había reencontrado después de años de ausencia. Fue una celebración pequeña pero significativa, llena de personas que genuinamente se preocupaban por ella. Cuando sopló las velas del pastel, rodeada de todos esos rostros sonrientes, Beatriz pidió un deseo en silencio. No por cosas materiales o logros profesionales, sino por seguir siendo exactamente quien era en ese momento. Completa, libre, amada. La siguiente Navidad, en diciembre de 2026, fue radicalmente diferente de todas las anteriores. Beatriz, Daniel y Camila pasaron la Nochebuena en casa de doña Carmen, junto con Rodrigo, Lucía y el bebé que había nacido en abril. La pequeña casa estaba abarrotada, ruidosa, llena de vida. Los niños corrían por la sala, los adultos reían a carcajadas en la cocina, la televisión ponía villancicos a todo volumen. Después de la cena, mientras los demás conversaban animadamente en la sala, Beatriz salió al pequeño patio trasero. Daniel la siguió, abrazándola por la espalda, mientras miraban las pocas estrellas visibles en el cielo urbano de la Ciudad de México. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja. Beatriz sonrió, recargándose en él. «Estoy pensando en cómo hace 2 años estaba atrapada en una vida que no era mía, invisible, infeliz, perdida. Y ahora estoy aquí, con una carrera que amo, una familia que me apoya, un amor que me completa. Estoy pensando en cómo el valor de irme lo cambió absolutamente todo». Daniel le besó el cuello suavemente. «Ese valor estuvo dentro de ti todo el tiempo. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado para salir». Se quedaron allí, abrazados en el sencillo patio, escuchando el bullicio de la familia adentro, sintiendo la brisa cálida de la noche de diciembre. Y Beatriz se dio cuenta de que finalmente estaba en casa, no en un lugar físico, sino en una vida que tenía sentido, rodeada de personas que la amaban sin condiciones, haciendo lo que amaba, siendo exactamente quien era. El pasado quedó atrás no por venganza, sino por superación. Eduardo aprendió demasiado tarde que el mayor lujo de la vida no es el poder ni el estatus.
Beatriz descubrió que la dignidad no se negocia, que el amor verdadero no humilla, que quien realmente ama nunca pide que el otro desaparezca. Y así, entre luces navideñas, nuevos comienzos silenciosos y decisiones valientes, se consolidó una historia sobre mujeres que se levantan, sobre pérdidas que enseñan y sobre amores que sanan. Porque a veces el mayor regalo que alguien puede darse es el valor de marcharse, y la mayor victoria es descubrir, al otro lado de ese valor, una vida que finalmente vale la pena vivir. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Beatriz y Daniel haya tocado su corazón. Si te emocionaste con esta jornada de superación y nuevos comienzos, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Fue el valor de Beatriz al irse? ¿La transformación que vivió? ¿El amor genuino que encontró con Daniel? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que nunca es tarde para empezar de nuevo y que el amor verdadero existe cuando encontramos a las personas correctas. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones y te hará reflexionar sobre la vida, las relaciones y la importancia de nunca renunciar a uno mismo.